Hola, yo soy Cristina, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo el tutorial de este maquillaje. Si te gusta el video, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal. Para realizar mis cejas, lo primero que voy a hacer es rociar un poco de jabón con fijador de maquillaje y con un cepillo para cejas lo voy a tallar. Con el producto que tenga en el cepillo voy a peinar mis cejas hacia arriba y hacia un lado después para darle la forma que yo quiera. Con un poco de corrector y ayudándome de una brocha plana, voy a comenzar a delinear mi ceja por la parte de abajo para que esa línea quede muy bien definida. El corrector sobrante lo voy a esparcir por todo mi párpado y con ayuda de una esponja lo voy a difuminar para usarlo como prebase de sombras. Con una brocha para difuminar voy a tomar un color café claro para usarlo como sombra de transición y lo voy a aplicar por encima del pliegue a mi párpado. Yo utilicé una segunda capa para darle mayor intensidad al color. Con una brocha limpia voy a tomar un color ladrillo y voy a aplicarlo abajo de la sombra que apliqué anteriormente, y con lo que quedó en la brocha de la primera sombra voy a difuminar este tono naranja. Con un tono café más oscuro que el primero que apliqué, voy a seguir marcando mi cuenca, cada vez poniendo el tono más abajo que el color anterior para no taparlo. Usando una brocha más pequeña voy a aplicar un tono tinto sobre el café que acabo de poner para darle un tono más rojizo y mayor profundidad a mi sombreado. Continuando con una brocha que me ayude a tener precisión, voy a aplicar un tono naranja oscuro en la esquina exterior de mi ojo y lo que quede lo voy a arrastrar hacia mi lagrimal. El siguiente tono que voy a aplicar es un café más oscuro que el que ya había aplicado, esto para dar más profundidad. Con una brocha limpia voy a tomar un tono naranja claro y lo voy a aplicar entre la división del café oscuro y el café claro, para que la transición sea más suave. Lo siguiente es tomar un tono rojizo y aplicarlo sobre el tono naranja que puse anteriormente. Esto para seguir difuminando mis sombras y que no se vea la división entre un color y otro. Voy a tomar un cotonete y voy a humedecer una de las puntas con agua micelar. Voy a utilizarlo para limpiar la parte donde quiero hacer mi corte. Con la parte seca voy a retirar el exceso de humedad. Para mi corte voy a estar utilizando corrector blanco y con ayuda de una brocha que me ayude a tener precisión, voy a comenzar a delinear mi corte usando como guía lo que limpié con el cotonete, teniendo cuidado de que la línea del corte quede lo más definida y perfecta posible y no quede ningún espacio sin cubrir con el corrector. Lo siguiente es tomar el último color café que apliqué junto con un tono rosa y ponerlo en la esquina exterior de mi ojo para que de esta forma el corrector se vea más difuminado. Con una brocha plana voy a tomar una sombra dorada que sea satinada y la voy a aplicar en el primer tercio de mi corte a toques, teniendo cuidado de no salir de la zona donde apliqué el corrector. Con la misma brocha voy a tomar un tono dorado un poco más amarillo que el anterior y lo voy a aplicar en el segundo tercio, difuminándolo muy bien con el primer tono. La última sombra que voy a aplicar en mi corte va a ser una sombra que sea un poco más cobriza y de la misma forma la voy a difuminar con la segunda sombra. Para dar un aspecto más difuminado voy a tomar una sombra rosa y la voy a aplicar en la esquina de mi ojo barriéndolo un poquito con la sombra cobriza. Con un delineador de glitter voy a trazar la línea de mi corte para que quede más definida y le dé un toque de brillo. Para delinear voy a utilizar un delineador café y en vez de hacer la línea recta voy a hacerla en diagonal, tratando de que se conecte con la esquina de mi ojo para poder difuminarlo. Con una brocha pequeña y un color café oscuro voy a difuminar la esquina de mi delineado con la esquina de mi ojo para que quede bien integrado. Ayudándome de una brocha pequeña, voy a utilizar una sombra satinada clara y la voy a aplicar como iluminador en mi lagrimal. Por último, voy a afinar detalles de mi delineado y voy a aplicar máscara de pestañas y pestañas postizas. Para comenzar a maquillar mi rostro, voy a aplicar un primer por toda mi cara, asegurándome que este sea para mi tipo de piel.
Como base de maquillaje voy a mezclar la Superstay de Maybelline y la Fresh and Fit de Essence. Voy a aplicar mi base de maquillaje con una brocha, asegurándome de difuminarla muy bien por toda mi cara para que no queden parches y bajándola hacia mi cuello para que no dé ese efecto de máscara. Ya que apliqué mi base, voy a tomar una esponja húmeda y voy a dar toquecitos por todo mi rostro para asegurarme de distribuirla bien y quitar excesos. Como corrector voy a utilizar My BFF de Amor Us y lo voy a aplicar en las zonas altas de mi rostro. Con una esponja húmeda voy a difuminar mi corrector, teniendo cuidado de no arrastrar la esponja porque esto solamente me va a ayudar a levantar mi base. Siempre tengo que difuminarlo a toques. Solamente en la zona de las ojeras voy a aplicar un poco de un corrector que sea ligeramente más claro que el anterior para dar más luz en esta parte. Y voy a proceder a difuminarlo a toquecitos con una esponja húmeda. Como polvo suelto voy a utilizar This Is Bananas de Italia Deluxe y con una esponja voy a aplicar un poco a toques sobre las zonas donde apliqué el corrector para hacer un ligero baking. Aprovechando que el polvo está protegiendo mi base, con una brocha biselada voy a tomar el color café oscuro que había usado en mi sombreado y lo voy a aplicar en las pestañas inferiores. Con una brocha pequeña pero que me sirva para difuminar, voy a usar un tono naranja oscuro para difuminar el café que había aplicado. Por último, con la misma brocha que usé, voy a tomar un tono naranja que sea muy claro y voy a terminar de difuminar los dos tonos que apliqué en la línea de mis pestañas. Ya que pasaron algunos minutos, con una brocha para polvo voy a retirar mi baking y el polvo que sobre lo voy a esparcir por el resto de mi rostro para sellar mi base. Con una brocha para polvos que sea biselada voy a tomar bronceador, lo voy a aplicar en mis pómulos, en la frente y en la línea de la mandíbula. Lo siguiente es el contorno en polvo. Para esto yo utilizo un polvo compacto que sea más oscuro que mi tono de piel y lo voy a aplicar solamente en mis pómulos para enmarcarlos más. Para contornear mi nariz voy a utilizar una brocha delgada y el mismo polvo compacto que utilicé para contornear. Y voy a intentar que el espacio del puente de la nariz quede lo más cerrado posible, para que de esta forma dé la ilusión de una nariz más pequeña. Para mi rubor voy a tomar una brocha, voy a sonreír y lo voy a aplicar sobre las mejillas y el sobrante lo voy a poner en la punta de mi nariz. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar agua de rosas como fijador de maquillaje por todo mi rostro. Con una brocha esponjada voy a aplicar iluminador en las zonas altas de mi rostro, esto es, pómulos, arco de cupido, un poco sobre la punta de la nariz y sobre la barbilla. Para los labios voy a estar utilizando un lápiz y los voy a delinear con cuidado, difuminando un poco el color hacia adentro.
Como labial voy a usar un tono rosa, esto para contrastar con el sombreado, y lo voy a aplicar sin acercarme totalmente a la orilla para evitar manchar mi base. Finalmente voy a usar un labial un poco holográfico y lo voy a aplicar en el centro de mis labios para darles más luz. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. No olvides darle like y